Arturo que nos va a mencionar. Bueno, entonces, corregimos, ingeniero Darío Quinteros, que representa a Consuman, hace la implementación y auditoría en control de activos físicos. Esto es la implementación de la ISO 55001, cálculo de la huella de carbono de la infraestructura y servicios de hoteles a través de un software de sistemas de gestión integrada y sustentable. Este proyecto es un proyecto UCES Consuman. Darío. Bueno, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que es servicios técnicos para la construcción de sostenibilidad en el sector turístico. ¿Qué estuvimos viendo hasta, por lo menos lo que estuvimos escuchando el día de hoy, ayer? Un poquito lo que ha sido políticas de integración y sostenibilidad en el sector turismo, en hoteles, políticas tanto privadas como estatales, de cómo manejar, gestionar lo que es la sostenibilidad para este sector. La idea es, en esta presentación, un poquito dar un marco teórico de aquellas cuestiones específicas de cómo vamos a poder, a través de una herramienta, medir justamente la emanación de gases de efecto invernadero. Es algo de lo que se viene hablando mucho últimamente en lo que es gestión ambiental, seguramente lo han escuchado. Particularmente en este caso que les vamos a presentar aquí, en estos 5 minutitos, de huella de carbono. Bien, algunas cuestiones particulares del sector hotelero y turismo que ustedes seguramente ya conocen o han escuchado hablar. El sector turismo contribuye aproximadamente en un 9% del PIB mundial, entonces desde ya que tiene un alto impacto en lo que es la economía mundial. Esto hace, por supuesto, que las compañías en el último periodo estén bajo una presión cada vez mayor en cuanto a responsabilidad social empresarial, algo de lo que hemos estado escuchando durante el día de hoy. A su vez, tenemos la contracara, que el turismo es el responsable del 5% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Y dentro de ese 5%, el 1% responde al sector hotelero específicamente. Se ha hecho una estadística en donde se ha calculado un rango que para cada turista, esto a nivel general, mundial, no hablamos de Argentina solamente, emite entre 10 y 102 kilogramos de dióxido de carbono, que es la medida de la huella de carbono, ya vamos a hablar y entrar en profundidad en eso, por cada noche que pasa en un hotel. Esto, por supuesto, depende un poco del clima, de la región, del sector de consumismo que pueda tener, según Occidente, si es Oriente, la cultura y demás. Bueno, según una encuesta de TripAdvisor, el 34% de los turistas está dispuesto a pagar aún más para alojarse en hoteles con este famoso sello verde o respetuosos por el medio ambiente. Vamos a entrar un poquito en la temática de los gases de efecto invernadero. ¿A qué apuntamos con esto? Existen básicamente 4 gases o 4 tipos de gases que son los que más impactos generan en el medio ambiente. Y esto es, incluso fue debatido en el famoso protocolo de Kioto, el cual ya viene tratándose del año 1992 y que ha tenido una serie de sesiones a nivel mundial en los últimos años. El principal, si se quiere, en cuanto a volumen, es el dióxido de carbono, el más conocido por todos, emitido básicamente en cuanto es la utilización de combustibles fósiles, en su gran mayoría, distribuido en lo que es el sector de industria, con mucho aumento en el sector de transporte a nivel mundial y, por supuesto, el consumo residencial y comercial. Hablamos del metano también como segundo gas importante en lo que es gases de emanación de efecto invernadero. La principal o una de las principales fuentes de emisión de metano en el mundo son los vertederos y, por supuesto, los combustibles y lo que es la minería, combustibles fósiles, etc. Hablamos también del óxido de nitrógeno, también comúnmente llamado óxido nitroso, cuyo principal fuente de emisión es el caso del campo, la agricultura a nivel mundial y la fertilización de las tierras. Y por último, el más nocivo de todos los gases o de los tipos de gases, hablamos de los gases fluorados. Estos gases fluorados principalmente nos estamos refiriendo a aquellos sistemas de refrigeración, de aire acondicionado, para espuma, los aerosoles,
la espuma de barbear, aerosoles de ambiente, etc., que contienen gases clorofluorocarbonados que tienen un alto impacto en el medio ambiente, muy por encima de los anteriormente vistos. Y ahora vamos a entrar un poquito en ese tema también. Existe a nivel mundial un potencial de calentamiento global. ¿Qué es lo que hace este potencial? Me discrimina desde cada uno de estos gases que hemos hablado anteriormente, básicamente cuál es el impacto en función de dos características principales. Primero, cuán eficaz es este gas para absorber calor, para absorber energía en el medio ambiente. ¿De qué estoy hablando con esto? Es la capacidad de absorción de calorías o kilocalorías de calor que proviene de los rayos ultravioletas que rebotan en la Tierra y se emanan de vuelta al espacio. Entonces, si tenemos gases en la atmósfera que absorban este calor, producen el llamado efecto invernadero. Un aumento de este efecto invernadero sostenible en el tiempo produce un aumento climático que, con hablar simplemente de que en los últimos 5 o 10 años aumentó en 1,5 o 2 grados la temperatura mundial promedio, ya es una catástrofe o cerca de una catástrofe a nivel mundial. Y lo vemos en los impactos a nivel mundiales, desde tsunamis, cambios climáticos regionales, cambios de temperatura. De pronto las temperaturas empezaron a aumentar en sectores que antes no lo hacían, deshielos, etc. Y segundo tema importante acá es por cuánto tiempo es capaz este gas de permanecer en el ambiente. De hecho, acá evité hablar de lo que es el vapor de agua, que también es un gas de efecto invernadero, pero por una cuestión de que permanece en el ambiente o la atmósfera en un ciclo normal 8 días, no es tenido en cuenta en cuanto al impacto. Rápidamente ahí tiene una tablita en donde me compara todos los gases de efecto invernadero en función del impacto que tienen en cuanto a estas dos características, relacionados principalmente al patrón de todos, que es el dióxido de carbono. Si al dióxido de carbono le diéramos un potencial de calentamiento 1, el metano de aquí a 100 años tiene un potencial de calentamiento de 23. El óxido de nitrógeno de 296, y ya cuando hablamos de los gases fluorados hablamos de miles y miles de cuanto proporción de cuanto el impacto que tienen en la atmósfera, principalmente por su característica de poder perdurar en la atmósfera durante mucho tiempo hasta salir por encima y ser mandado al espacio. Bien, si podemos acercar esto acá, vamos a ver lo que es la proporción de la emisión de gases de efecto invernadero en el ambiente. Acá ampliamente en cuanto al volumen de emanación, el dióxido de carbono es el principal, y fíjense que los gases fluorados, que es el que más alto impacto tiene, simplemente representan un 2% del volumen en la atmósfera a nivel mundial. Si a este indicador lo sometemos a ese factor de potencial de calentamiento mundial, del cual hablamos hace un minuto atrás, podemos ahora ver cómo es el total de las emisiones ajustadas con este potencial de calentamiento. Y vemos que ahora los gases fluorados, este amarillo chiquito acá que contaba un 2% en volumen, el impacto que tiene es mucho más. Entonces ahí está lo que es un poquito la repercusión de estos 4 gases y cómo interactúan en el ecosistema. Bien, pasamos un poquito a la parte más interesante, más cómo medimos ahora la huella de carbono en el sector, particularmente que nos involucra el sector turismo hotelero. Primero vamos a indicar qué actividades incluimos en el cálculo, según lo que es una norma establecida, que es la ISO 14064, en cuanto a la emanación de los gases de efecto invernadero. Nosotros discriminamos 3 alcances. Primero, aquellos alcances que son directos o de emisiones directas de gases por parte del sector, y estas están relacionadas principalmente a las fuentes que son propiedad de la empresa del sector y de su propia actividad, y que por supuesto están controladas por la misma. Tenemos aquellas de alcance 2, que son emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Son emisiones que físicamente se generan en la planta, que produce la electricidad principalmente, o la energía que utiliza la empresa, pero que se consumen en la empresa o en el sector en el cual impacta. Este tema de alcance 2, emisiones indirectas, es muy importante porque muchas veces en una primera instancia nosotros podemos reducir más rápidamente aquellas emisiones de alcance 2 simplemente cuidando la energía que se consume. El famoso coseno de phi, alguna vez lo pueden haber escuchado hablar del consumo de electricidad en una empresa, en un sector
de sus máquinas, de sus calderas, de todo lo que representa los activos de esa empresa. Y por último, las de alcance 3. Estas de alcance 3 son consecuencias de la actividad de la empresa, pero particularmente no tienen control sobre las mismas, o lo tienen pero muy indirectamente. Es el caso, en el caso de los hoteles particularmente, de su gestión de residuos, el transporte de sus clientes, el transporte de mercancía, el transporte de los residuos y también de los propios empleados del sector. Pasamos un poquito a la metodología a utilizar. Dijimos que habíamos dividido aquellos gases en 3 alcances distintos. Para lo que es la norma ISO, nos obliga a calcular, en cuanto a la certificación se refiere, mínimamente los alcances unidos. No estamos obligados dentro del sector a calcular el alcance 3. ¿Bien? Las alcance 1 entonces vamos a dividir primero aquellas que refieren a consumo de combustible, si consumimos fuel oil, gas natural, GLP, etcétera, según la actividad de la empresa y el sector en cuestión, y por supuesto el transporte que utiliza la empresa. Y bueno, como hemos dicho, el alcance 2, aquellas de emisiones indirectas. Tenemos a su vez, en función del consumo de cada uno de estos ítems, un factor de conversión que viene dado por una tabla. Básicamente esa tabla nos indica cuántos kilogramos de dióxido de carbono equivalentes es válido para 1 litro de 1 metro cúbico, por ejemplo, de gas natural consumido en el sector hotelero. Bien, es un factor de conversión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos calcular la huella de carbono en función de las toneladas o kilogramos de dióxido de carbono emitido al ambiente en función de nuestra actividad en el sector. Por supuesto, una vez que podamos medir esto, podemos establecer un plan de reducción y mejora en donde para elaborarlo vamos primero, por supuesto, calcular la huella de carbono. Nos vamos a dar cuenta de qué cantidad de gases de efecto invernadero soy responsable, producto de mi actuación como en el sector. Identificamos, por supuesto, aquellas oportunidades de mejorar o de reducir este impacto. Establecemos objetivos, metas, indicadores. Utilizamos indicadores, vamos a entrar un poquito en detalle con eso. Es decir, me voy a decir cuánto voy a reducir de acá a 2 o 3 años. O a 5 años, y cuál va a ser mi reducción parcial anual, cuáles van a ser mis objetivos, mis metas a alcanzar. En cuanto a la norma se refiere, establece un año base de cálculo, que es el primer año que yo calculo la huella de carbono. Supónganse que la calculé para el año 2012, la calculo para el año 2013 y ya tengo contra qué comparar, que es el año base. Y en función de ese año base establezco la reducción y las metas a alcanzar. Por supuesto, vamos a poner en marcha las medidas de acción. Bueno, hemos escuchado algunos ejemplos en las últimas ponencias. Comunicamos los resultados, ya sea a los entes certificadores, al gobierno, a los sectores privados también. Y por supuesto, en lo que es un plan de mejora continua, le damos revisión y seguimiento. Bien. Pasamos a un caso práctico que armé para mostrarles rápidamente al momento de hoy. Necesitamos primero algún software o algún sistema de gestión que me permite primero volcar los datos de manera manual o automática de mi consumo primeramente de gas natural, de combustible o los kilómetros recorridos del transporte que utilizo para mi actividad, el consumo de electricidad, etc. Entonces necesito un registro de mediciones, un sistema que me permita registrar mediciones de consumo, que esas mediciones automáticamente me las traduzca a emisiones de dióxido de carbono. Para eso necesito una parametrización del factor de conversión del que les hablaba hace un ratito, de lo que esté midiendo, ya sea el consumo de electricidad en kilowatts a kilogramos de dióxido de carbono emitidos equivalentes. Por supuesto, un sistema de reportería que puede ser a través de un histograma en cuanto a la medición, ya no el histograma que me refleje cuánto es mi consumo en kilowatts anuales o mensuales en el sector o en el hotel en el cual esté realizando la medición, sino específicamente de cuántas toneladas, kilogramos de dióxido de carbono estoy emitiendo o soy responsable dentro de mi actividad. Bien, para cada una de esos alcances que habíamos hablado hace un rato. Con esto, ¿qué quiero decir también?
decían hace un rato, me parece que hoy en la mañana, lo que se puede medir se puede gestionar y no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, una vez medido la huella de carbono, podemos realizar acciones de mejora y establecer un plan de seguimiento y trazabilidad de la misma. Podemos entonces ver alcance por alcance y por cada una de las emisiones que yo pueda tener, ya sea en cuanto a gas natural, en cuanto al vehículo de propiedad de la empresa, en cuanto al consumo de energía eléctrica, cuál ha sido el consumo mes a mes, año a año, la variación porcentual ya de dióxido de carbono emitido, estamos hablando de huella de carbono, por supuesto que la huella a nivel anual y cómo la reduzco o la incremento año a año. ¿Bien? Esto me permite a mí elaborar ¿qué? Básicamente un tablero de control. Esto ya es gestión pura. Acá ya indico un plan de acciones a tomar, un objetivo estratégico para bajarlo a un objetivo táctico y luego operativo y establecer metas específicas. Entonces, por ejemplo, para lo que son emisiones de dióxido de carbono, por supuesto que el objetivo estratégico no es demasiado pensar, simplemente disminuirlo. Ahora bien, yo tengo que establecer un indicador. Para este caso sería simplemente la huella de carbono. ¿En qué unidad de medida? Bueno, en kilogramos de dióxido de carbono por habitación y por noche. Algo de lo que habían hablado también creo el ingeniero en una ponencia. Establezco una meta en un rango de tiempo establecido, supongamos que de aquí a 2013 a 2017 establecer una reducción mínima de un 60% de las toneladas de dióxido de carbono por habitación y por noche en Newton. Y en función de esa meta establezco acciones estratégicas, ya sea controlar el consumo en las habitaciones, invertir en movilidad sostenible, ofrecer un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, etc. Compensación, hay sistemas a nivel mundial de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos colaborativos, como por ejemplo por cada evento en el cual se emita dióxido de carbono al ambiente, dióxido de carbono equivalente, yo puedo aportar una leve contribución, por ejemplo, a una central hidráulica en alguna parte del mundo o de mi propia nación, para sustituir las fuentes de generación de energía por combustibles fósiles, por ejemplo. Bien, lo mismo es válido, por supuesto, una vez determinadas las acciones estratégicas, yo puedo medir mi desempeño para el año actual y en función de ese desempeño calcular la variación anual respecto al año anterior. Y no solamente este porcentaje me va a dar un nivel de reducción, que sería lo óptimo, o un nivel de aumento, que sería lo no óptimo, digamos, sino la tendencia, es decir, en función de la reducción del año pasado a la reducción de este año, si ha aumentado o ha disminuido la tendencia para este indicador en particular. Entonces tengo un tablero de control cercano a lo que es un cuadro de mando integral como herramienta de gestión específica en el sector. Muchas gracias.